Realmente éramos demasiado desorganizados. Les preparábamos los productos demasiado demorados, a veces hasta salían quemados. Pero tiempo después empezamos a cometer muchísimos errores. Empezamos un caos financiero muy fuerte. Realmente yo tenía mucho miedo por lo que podría pasar, sobre todo por mi hijo. Se llegó el momento en que conozcas mi verdadera historia. Lo pensé por mucho tiempo, si hacerlo o no, si contar la verdad o simplemente guardarme cosas que tal vez puedan ser personales. Siento que es el momento ideal, no el momento perfecto, porque el momento perfecto nunca llegará, pero tal vez contando mi historia hay personas que se puedan identificar. Esta es una verdad a la que muchas personas le temen, muchas personas de las que callan esta verdad. Así que espero que a través de mi experiencia otras personas puedan aprender a qué hacer, a qué no hacer y tal vez a cómo reaccionar. En mi vida he tenido 3 puntos de inflexión que han marcado mi vida, han marcado mi historia, mi mentalidad y aún más importante, han marcado mis resultados. Muchas personas no conocen y sí te juzgan de por qué tú tomas las decisiones que tomas, por qué actúas como actúas, de por qué eres como tú eres, pero es porque ellos no conocen tu verdadera historia. Solo tú conoces tu verdad, a pesar de que no es una historia fácil de contar. Hoy en día entiendo la frase que dijo Steve Jobs en la conferencia de la Universidad de Stanford. Él dijo: nunca puedes unir los puntos mirando hacia adelante, solo puedes unir los puntos mirando hacia atrás. Él explicaba que en la vida siempre vas a tener situaciones difíciles, momentos inesperados, errores, fracasos, caída, pérdida, muchas situaciones negativas. Todo parece sin sentido en ese momento, pero cuando miras hacia atrás, todo encaja como piezas de un rompecabezas. Las cosas difíciles que hoy no entiendes, mañana podrían ser lo mejor que te pasó. Las decisiones que hoy dudas, quizás en el futuro sean la razón de tu éxito. Y hoy yo entiendo de esta manera mi historia. El primer episodio que marcó mi vida y que es algo curioso y un poco chistoso fue cuando a mis manos llegó un libro. Y reconocer esta historia es un poco curiosa y hasta chistosa porque realmente yo no tengo uso de razón de cómo este libro llegó a mi vida. Solo recuerdo muy bien el mensaje y la historia que leí y aprendí. No lo recuerdo porque yo era muy pequeña. Exactamente no puedo decir qué edad tenía. Solo sé que esta historia marcó mi vida y siento que el mensaje, a pesar de que yo era muy pequeña, logró cautivar mi vida y marcó como toda una filosofía con la que siempre me he regido. Esta historia, este libro, es el libro de Helen Keller, una mujer y una historia que marcaron mi vida. Ella tenía tan solo 19 meses de edad, tan solo siendo una bebé cuando ella quedó sordociega. Sus padres desesperados intentaron buscar quienes los ayudaran. Encontraron a una tutora que le enseñó a Helen lo que parecía imposible. Le enseñaron a leer, a comunicarse y hasta hablar. Helen logró convertirse en una de las mejores oradoras de su época. Ella se convirtió en una gran conferencista. Logró inspirar a muchas personas con su historia. Fue la primera sordociega en graduarse de la universidad. Ella me enseñó que tú puedes lograr todo lo que te propones. Ahora, yo tan solo siendo una niña imaginaba, si Helen, siendo una mujer discapacitada, pudo convertirse en algo más grande de lo que ella podía imaginar, ¿por qué yo, que tengo mi cuerpo, mi salud, fuerza, voz, por qué no podría yo también lograr todo lo que me proponga? Yo aprendí a ver la vida bajo esta filosofía de que yo podría lograr todo lo que me propongo, hasta lo imposible. Así que yo comencé a ver mi vida con estos ojos y con este sentir, en lo que yo llamo esta filosofía. Y así he vivido grandes episodios que he tenido durante mi vida. Gracias a vivir con esta filosofía de que yo podría lograr todo lo que me propongo, lo he puesto en práctica a través de mi historia. Lo primero que hice fue que pude estudiar la carrera que me encantaba y que yo soñaba estudiar, que era negocio. Pude lograr cumplir el sueño del salir del país y vivir en Estados Unidos. Y así, con muchas situaciones de mi vida
que cada vez que yo me pongo una meta, sé que la puedo lograr, porque ya sé cómo funciona el proceso, ya conozco esta filosofía que ha marcado mi vida. El segundo punto de inflexión, recuerdo tanto que comienza a mis 15 años. Cuando yo tenía esta edad, yo ya tenía claro que quería ser una empresaria, pero no cualquier empresaria. Yo tenía ese deseo en mi corazón de ser una gran empresaria. Así que es cuando aquí comienzo esta gran aventura y comienzo a pedirle a Dios que me ayude y que me dé los medios para yo poder convertirme en esa gran empresaria que tanto soñaba ser. Así que gracias a esas oraciones y a ese sentimiento de pedirle a Dios y al universo de que me permitiera convertirme en una empresaria, es cuando empieza mi camino del emprendimiento, y aquí es cuando empieza mi punto de quiebre más importante. El primer emprendimiento que yo tuve fue un emprendimiento sobre ropa. Creaba mi propia marca de ropa, confeccionaba la ropa. Aquí vive muchas cosas, pero bueno, esta no marcó tanto mi historia. Mi historia y mi punto de inflexión comienza cuando digo yo que por destino o por cosas de Dios conozco a mi pareja de ese momento, quien hoy en día es el papá de mi hijo y mi esposo, quien él en ese momento ya tenía 2 restaurantes, pero en ese momento solamente eran pequeños emprendimientos, los cuales tocaba trabajarlos, organizarlos para volverlos como a construir como una empresa. Construir ese emprendimiento en una empresa real, ese se convirtió en nuestro mayor reto y nuestro mayor desafío. Este camino del emprendimiento ha sido mi punto de inflexión más fuerte, porque aquí comenzamos nosotros a saber lo que es construir un negocio desde cero, sin tener dinero, sin tener apoyo, sin tener los medios, los recursos, los conocimientos para poder lograrlo. Solamente teníamos muchas ganas y ánimos de trabajar. Era con lo único que contábamos. Así que aquí es donde empieza mi verdadera historia, lo que yo llamo mi verdadero campo de batalla. Mi esposo y yo tenemos unas cualidades que nos identifican mucho a los dos. Él es demasiado optimista y yo soy una soñadora en grande. Así que nos fusionamos y de los dos, pues empezamos a construir nuestro negocio. Él tenía una visión muy clara desde el principio, me la compartió y me la contó. A mí me gustó y me interesó muchísimo que él tuviera completamente claro lo que quería, porque a mí siempre me ha gustado eso, que las personas tengan claridad de lo que quieren lograr. Él me contó su visión, era una visión bastante grande y ambiciosa y era un reto, pero a mí me gustan los retos, entonces yo acepté y yo dije, está bien, tú tienes una visión y yo creo que yo puedo ayudarte a que tú la puedas cumplir y que la podamos alcanzar. Así que empezamos manos a la obra. Yo empecé a trabajar en el negocio, empecé a conocerlo, empecé a mirar dónde habían fugas, dónde habían escapes y yo intenté ayudar a solucionar. Si no sabía algo, me lo inventaba, pero siempre colocábamos un nuevo formato, una forma de revisar, algo siempre estaba arreglando o solucionando. Él siempre buscaba los socios y los inversionistas y yo administraba el dinero. Esta fue la manera en que nosotros dos empezamos a trabajar. Comenzamos un gran reto. Cuando ya teníamos el negocio, los inversionistas, teníamos que formar un equipo. Fue un poco difícil para nosotros porque realmente no teníamos los medios, los recursos para pagarles a estas personas. Lo único que teníamos era una visión y un propósito. Así que lo que nosotros hacíamos era contarles a estas personas cuál era el propósito. Les contábamos nuestra misión y les decíamos, ¿quieren unirse a trabajar con nosotros? Algunas personas nos dijeron que sí, se unieron y empezaron a trabajar con nosotros literal hombro a hombro. Ni siquiera nosotros les ofrecíamos ni siquiera el salario mínimo, porque en ese momento no teníamos cómo iniciar a pagarles lo mínimo. Es una verdad que no muchos emprendedores se atreven a contarla y a decirla, de una verdad que ni siquiera me siento lo suficientemente orgullosa de hacerlo, porque no pagábamos ni siquiera lo legal, pero bueno, es una realidad que existe y que muchas personas a veces se ocultan o se esconden o que no pueden emprender porque piensan y les da mucho miedo y mucho temor a hacer esto. Nosotros, en vez de pensar en el miedo y en que no podíamos emprender porque no podíamos pagar lo justo, lo que siempre hacíamos era movernos, hablar con las personas y gestionábamos. Hacíamos que ellos nos acompañaran. Cuando trabajaban con nosotros, ellos nos ayudaban a construir el negocio, empezamos a construir base de clientes y gracias a ellos y a nosotros empezamos a cumplirle.
Gracias a Dios siempre encontramos esas personas que quisieron trabajar con nosotros y unirse para caminar en pro de cumplir esa visión. Hicimos durante muchos años un trabajo operativo que realmente nos costó muchísimo construirlo, pero que lo hicimos con mucho amor durante ese tiempo. Realmente éramos demasiado desorganizados. Teníamos un horario de entrada, pero no teníamos horario de salida. A veces salíamos a las 2 o 3 de la mañana. Llegaban los clientes, pero a veces ni siquiera teníamos el stock. Les preparábamos los productos demasiado demorados, a veces hasta salían quemados. Recuerdo tanto que muchas veces salía yo corriendo del restaurante porque no podía y no sabía cómo controlar las cosas. Hacíamos muchas cosas y tomábamos decisiones sin tener control y sin ni siquiera saber cómo hacerlo. Porque no teníamos unas personas que nos dijeran, Laura, hagan las cosas así o esto no se hace así. Todo era a prueba y error. Así que yo me sentía como muy impotente porque no podía muchas veces hacer las cosas bien. Y aquí era cuando llegaban clientes y tal vez muchas veces esos clientes se iban como un poco decepcionados o mal porque nosotros no sabíamos cómo hacer las cosas. Había algo positivo y es que nuestro producto siempre ha sido y fue muy delicioso y había muchos clientes que nos decían que nuestro producto era el mejor. Así que ahí estaba esa motivación tan grande que siempre nos mantenía como a esa ilusión de que a pesar de que el trabajo operativo fuera tan duro y tan desgastante, había un potencial que era servir y brindar el mejor producto. A pesar de ese trabajo fuerte operativo que tuvimos durante muchos años, poco a poco fuimos conociendo personas que nos iban ayudando y nos iban enseñando, también nos iban formando de cómo aprender a crear realmente una empresa organizada. Todos nuestros desafíos empresariales operativos han sido demasiados. Tengo muchas historias que contarles, pero tal vez esos desafíos pienso contárselos en otros episodios. Por ahora quiero enfocarme en uno que fue como el punto de quiebre de nosotros, que fue cuando nosotros empezamos a construir la empresa, cuando empezamos a decir vamos a hacer una empresa real, empezamos a constituirnos como una SAS, comenzamos a pagar los salarios realmente como deberían ser, comenzamos a pagar impuestos, comenzamos a hacer todo prácticamente al pie de la letra. Lo logramos, a pesar de que parecía tan difícil, logramos ese sueño de crear una empresa, de pagarle a las personas sus prestaciones sociales, todo a un nivel que ni siquiera creíamos que lo habíamos logrado, pero así fue. Lo logramos construir con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho trabajo, gracias a ciertas personas que se unieron y que nos apoyaron y que nos enseñaron en cómo construir esta empresa. Pero tiempo después empezamos a cometer muchísimos errores. Realmente somos personas expertas en qué no hacer porque hemos conocido todos los errores posibles. El resultado de todos estos errores fue que empezamos a crear una crisis. Empezamos a tomar muchas malas decisiones y esto nos hizo caer demasiado. Nuestras ventas empezaron a caerse aún más de un 50%. Empezamos a quedarles mal a los pagos de proveedores. Ya no podríamos pagarles las prestaciones sociales a nuestros colaboradores. Empezamos a quedar mal con las cuotas de los bancos. Empezamos a quedar mal con pagos a terceros. Empezamos un caos financiero muy fuerte. Las personas nos decían, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a su marca? ¿Qué les pasó a su negocio? Laura, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué te ves así físicamente? Las personas me decían que hasta me veía demacrada y obviamente yo estaba muy mal por dentro y por fuera. Me sentía muy mal y muy desestabilizada emocionalmente. Realmente yo tenía mucho miedo por lo que podría pasar, sobre todo por mi hijo, porque no era ni el presente ni el futuro que yo quería darle a él. Así que pasamos todo esto, fueron pruebas muy duras. Tuve que guardarme muchas cosas en silencio, obviamente lloraba, obviamente decía, ¿cómo vamos a superar esto? Así duramos mucho tiempo cuando un día hablamos con mi esposo y él me dijo, bueno, ya, tenemos que darnos un stop. Calmamos todo, hablamos, nos sentamos y dijimos, ¿qué es lo peor que podría pasar? Cuando él me hizo esta pregunta, pues yo pensé muchas cosas y yo dije, lo peor que puede pasar es que nos arruinemos 100% y ¿qué va a pasar con mi hijo? Él dijo, no importa, si nos caímos, nos vamos a tener que levantar. Y así fue.
No fue fácil aceptarlo para mí, pero tomamos la decisión de aceptar las cosas, de aceptar la situación que estaba pasando y dijimos, si nos caímos no tenemos más opción que levantarnos. Bueno, ¿qué hicimos ante esta situación tan dura y esta crisis que enfrentamos? Lo único que hicimos fue enfrentarnos a todos con la verdad. Empezamos a hablar con los bancos y les dijimos, en este momento no podemos pagarles porque no tenemos cómo pagarles. Hablamos con nuestros colaboradores y les dijimos, en este momento no podemos seguir pagándoles las prestaciones sociales. Los que puedan seguir trabajando con nosotros bajo estas condiciones y acepten, está bien. Los que definitivamente no puedan, pues entendemos su decisión. Hablamos con los terceros, intentamos pagar lo que pudimos pagar. Hay proveedores con los que aún tenemos pendientes pagos por hacer. A través de esta historia nos hemos dado cuenta que hay personas que entienden las crisis de una empresa o de las crisis reales a las que nos enfrentamos cuando decidimos emprender. Pero también hay otras personas que es totalmente entendible que no lo tienen por qué hacer. Hay colaboradores con los que todavía les debemos pagos de liquidaciones. ¿Qué hicimos? Yo hablé con ellos y les dije, en este momento no puedo pagarles, necesito que por favor me den un tiempo para organizarnos, para reestructurarnos, para volvernos a levantar. Yo empecé a mirar y a poner mis ojos en un nuevo negocio, en un nuevo camino diferente a lo que habíamos hecho hasta ese día. Yo le dije a mi esposo, llevamos más de 7 años caminando en este mismo camino y pues realmente los resultados que hemos tenido pues no han sido los que hemos esperado. Nosotros siempre hemos seguido guiados bajo la filosofía de que si quieres resultados diferentes, empieza a hacer las cosas de manera diferente. Así que yo le propuse a él que él se quedara en los negocios físicos mientras yo empezaba a crear otro tipo de negocios. Hablamos con todas estas personas y les contamos el plan que teníamos de que yo iba a empezar a crear un nuevo negocio y a emprender de otra manera, para que a través de este nuevo modelo de negocio tal vez pudiéramos pagarles y responder por todos los pagos que teníamos pendientes. A pesar de toda esta crisis, tomamos la decisión de seguir adelante. Yo pensé, tengo 30 años, aún me siento muy joven y siento que puedo volver a rehacer mi historia y hacer de esta historia algo bueno para ayudarles a otras personas, para ser la voz de estas personas que tal vez han vivido lo mismo y que puedan sentir la misma presión que yo he sentido, tanto financiera, mental, psicológica, familiar, todas las presiones. Pero hoy decidí tomar la decisión de seguir adelante y no rendirme. Es más, estamos enfrentando una crisis, pero la pregunta es ¿cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos una crisis? Y la decisión que yo tomé es que esta crisis me va a hacer más fuerte para trabajar, para soñar, para construir y para seguir adelante y luchar por todos mis sueños. Yo comencé a ver la vida de manera diferente. Realmente empecé a sentirlo como una nueva oportunidad para mí. Y tomé la decisión de decir, esta vez voy a pensar y actuar y hacer las cosas completamente diferentes a como les había hecho. Yo había leído muchos libros sobre desarrollo personal, sobre emprendimiento, también había asistido a seminarios, conferencias y en alguna conferencia de estas descubrí que yo tenía un sueño que quería hacer y era el que me encantaba enseñar a otras personas. De hecho, mientras emprendíamos en nuestra empresa siempre tratábamos de enseñarles a las personas que trabajaban con nosotros cómo ellos podían soñar en grande, lograr lo que se propusieran y cómo podrían ellos ser mejores personas. Ahí, estando con mi emprendimiento, descubrí como ese don y ese servicio que tenía, esa pasión que tenía yo por enseñar y por servir a otros. Durante toda mi historia y mi proceso de emprendimiento, yo cometí muchos errores, muchísimos, y soy muy consciente de que me sentía muy sola emprendiendo. Tampoco sabía a quién o tampoco me atrevía a buscar ayuda. Así que estos son los errores que normalmente las mujeres cometemos. Así que yo empecé a ver cómo mi historia y cómo todo lo que yo he vivido y realmente me ha dolido y me ha lastimado también se puede convertir en un propósito, porque yo sé que así como me siento yo como mujer emprendedora, muchas veces hay muchas mujeres
mujeres acá que se pueden sentir completamente identificadas con lo que yo he vivido y con lo que yo he sentido. Hay algo que tengo que decirlo y es cómo eso que me ha hecho tan feliz y que me ha llenado de tanto orgullo, que es el emprendimiento, y que me ha llenado de tanta felicidad, también ha sido ese punto de inflexión que ha sido lo que más me ha dolido y más me ha destruido. Es un poco complejo de explicar, pero para mí ha funcionado de esa manera. Emprender me ha llenado de tanta ilusión y de tanta felicidad y me ha enseñado tanto, pero al mismo tiempo me ha pulido, me ha dolido, me ha destruido 100%. De este dolor, de este emprendimiento, de esta historia por la que yo he vivido, de aquí fue que nació Mujeres de Alto Rendimiento. Esta es mi verdadera historia. Es una verdad muy dolorosa y un poco cruel, pero siento que es como un renacer, una nueva oportunidad de vida para mí y tal vez pueda ser para muchas mujeres. Yo tomé la decisión de seguir emprendiendo, pero esta vez quise hacerlo completamente diferente a como lo había hecho anteriormente. En mi primer emprendimiento invertí 100% en mi empresa. Yo no tenía tiempo para mí. Me olvidé de mi físico, me olvidé de mis cosas internas, personales. Me olvidé de lo que más me gustaba hacer. Me olvidé de cómo me gustaba ver. Así que aquí dije, voy a hacer las cosas diferentes. Voy a empezar a invertir en mí, porque yo soy la líder. Yo soy la mujer que administra esa empresa. Así que de mí dependen muchas personas, proveedores, clientes, productos, marcas, socios, la economía de un país. Así que empecé a darme mi lugar como mujer empresaria, como mujer emprendedora. Comencé a invertir en mi bienestar físico, mental y espiritual. Le entregué todo a Dios. Puse todo en manos de Él. Mujeres de Alto Rendimiento sí es un movimiento, pero yo lo describo más como una filosofía de vida que está hecha 100% enmarcada en mi vida, en mi historia, en una historia real que yo viví, porque yo sé lo que se siente querer luchar y querer conseguir algo con todo tu corazón y tal vez no poder lograrlo como querías. Emprender es algo muy duro y muy doloroso que cuesta, porque muchas veces nos toca hacerlo solas, sin ayuda, sin poder gritar ayuda, sin poder pedir que nos ayuden o que nos instruyan a qué hacer o a qué no hacer. Aquí vuelve otra vez la frase de Steve Jobs: no puedes unir los puntos mirando hacia adelante, solo puedes unir los puntos mirando hacia atrás. Y hoy yo uno estos puntos mirando esa historia y yo siento que ha nacido un propósito para empezar a ayudar a mujeres como yo, mujeres que están emprendiendo y que les ha costado. Tú, mujer, a través de Mujeres de Alto Rendimiento puedes emprender de manera diferente, de manera sana, con un propósito, con dirección, con alguien que te pueda ayudar, que te pueda asesorar, para que puedas tener resultados saludables y que no tengas que pasar por todo lo que yo he tenido que pasar. Pero por favor, emprende bien, hazlo de manera saludable. No tomes las malas decisiones que yo hice, no cometas los malos errores que yo hice. Mi deseo es acortar la curva de aprendizaje en el emprendimiento. A estas mujeres que se identifican conmigo y con mi historia y que yo sé que yo puedo ayudarlas a que su emprendimiento sea mejor. Puedo ayudar a las mujeres emprendedoras a que puedan emprender con propósito, a que puedan ser realmente felices y tranquilas, a que puedan construir una empresa sin olvidarse de ellas. Mujeres de Alto Rendimiento es una mentoría para aquellas mujeres que quieren emprender, que quieren construir una mujer de negocios, o tal vez para estas mujeres que ya tienen empresa, pero que tal vez se sienten como yo, solas, sienten que han dado su 100% a la empresa y que se han olvidado un poco de ellas mismas, tal vez queriendo gritar ayuda, pero aún no se sienten completamente seguras de poder hacerlo. Son mujeres que se caracterizan por soñar en grande, por ser muy ambiciosas, por querer lograr grandes sueños y que quieren realmente ser de alto rendimiento, pero que aún no han encontrado la manera de convertirse en esas mujeres de alto rendimiento. Es ponerte estándares muy altos y realmente lograrlo, pero para lograrlos deben estar muy alineados tu propósito, tus hábitos, tu mentalidad, para realmente ser una mujer de alto rendimiento. Así nació este movimiento. No solo es una marca, nació como una misión. Mujeres de Alto Rendimiento no es solamente una marca, es un llamado, una nueva forma de ser mujer, liderar, de vivir y de emprender. Desde el equilibrio, desde el amor, desde la ambición, sin culpa. Hoy mi propósito es ayudar a mujeres como tú a crear su mejor versión y a construir su imperio empresarial, pero sin sacrificar su salud, su energía ni su esencia. Y esta es mi verdadera historia.